Esta semana estuvimos hablando acerca de la magia, la religión y la ciencia como una parte de la actividad humana, ¿no? Y el origen de estas tres situaciones, de la magia, la religión y la ciencia, como parte del origen del pensamiento de los seres humanos. Entonces, por tanto, podríamos decir que ambas le corresponden a la filosofía, ¿no? O podrían estarse vinculando con la filosofía, ya que parte justo de esta relación con el pensamiento humano. Entonces, para esta sesión estuvimos recordando al mago Merlín, ¿no? El mago que está asociado en la parte del mito, de la leyenda, que está asociado a ser el consejero del rey Arturo, ¿no? Y entonces, decíamos, vamos a empezar a distinguir, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, también como parte de la vinculación con la ética. Y entonces decíamos que el mago Merlín está asociado a que es parte de un demonio y es parte vinculado con un ser humano, ¿no? Y de ahí nace el mago Merlín. Analizamos varias imágenes, bueno, y las describimos en realidad acerca de la relación que tenía con la táctica de guerra, por ejemplo, con la parte de aconsejar en el ámbito político, social, cultural, ¿no? Hablábamos de la piedra al rey Arturo y hablábamos de la piedra filosofal como este producto o como esta, digamos, símbolo que era tan importante porque eso era lo que iba a convertir las cosas en oro, ¿no? Y en este sentido, al hacer esta conversión hablábamos de los magos como estas personas que pueden dominar algunas características que no se pueden entender, que son sobrenaturales, que no se pueden observar de manera directa, y entonces ahí comenzaba a gestarse una realidad específica entre las personas con el pensamiento mágico religioso, ¿no? Y entonces, en ese sentido vamos a dar inicio como a todo hoy dimos inicio en la sesión del miércoles a toda esta serie de situaciones donde empezamos a delimitar qué es magia o qué concebimos como magia, como religión y como ciencia, ¿no? Entonces, empezamos diciendo que un mago es aquel entonces que domina las fuerzas ocultas, ¿no? Y que estas fuerzas ocultas pueden ser asociadas a la maldad o a la bondad, ¿no? O sea, es decir, pueden ser buenas y pueden ser malas, ¿no? ¿Y en qué sentido se van separando? Pues son malas, todo aquello que haga el mal a una persona, que le haga un daño, que lo lastime, entonces es una magia negra, ¿no? Hablábamos de esas fuerzas ocultas que son las que se dominan y que son negras. Pero entonces, en el pensamiento de las personas todavía hay mucho tipo u otro tipo de magia, que es la magia blanca, que es esa invocación a las fuerzas ocultas, pero que son benévolas, ¿no? Que no dañan al sujeto y se buscan con alguna intención. Decimos, actualmente la utilizamos, ¿no? Utilizamos este tipo de pensamiento en la santería, ¿no? Platicábamos quién de nosotros no conoce a alguien o en nuestra propia familia o nosotros mismos que crea en un santo, por ejemplo. Ahorita vamos a ir con mayor profundidad con la parte de la religión, pero que le otorgue esa fuerza justo sobrenatural, esa fuerza oculta a una imagen, a una acción, por ejemplo, las limpias, el huevo, el brujo, el vudú, ¿no? Entonces, todo esto es parte también de una ritualidad, ¿no? Y entonces, en este sentido, la magia, digamos, así como la ciencia y así como la religión, se convierten en esa parte del pensamiento humano, pero también es una actividad cultural, o se convierte o es una actividad cultural y social, ¿no? Entonces analizábamos aquí, ¿no? Que hasta el ritual, por ejemplo, de los 15 años, que está asociado a la parte de la religión como una acción de gracias. Hoy ya en nuestro país podríamos hablar de que es una celebridad, un rito acerca de la acción de gracias por un año más de vida, pero que es significativo porque la niña ya no es niña, ¿no? Y se está convirtiendo en una mujer y se la presentan ya, probablemente ya no a la sociedad. Digo probablemente porque el ritual es totalmente sociocultural, pero se la presentan a Dios, ¿no? Para darle gracias de un año más y que le ha permitido estar ahí, ¿no? Incluso hasta poner
su alma o su cuerpo incluso dentro de un pensamiento religioso que es de la espiritualidad y que ahora desde ese momento casi casi ella va a poder decidir si sigue ese camino que había sido heredado culturalmente, ¿no? Bajo la familia, bajo todo el proceso social, ¿no? Entonces hablamos del ritual de los 15 años sumamente importante y la parte de lo que implicaba la simbología, el vestido con esos colores, el baile. En México pues tiene una característica de hablarlo, el juguete, ¿no? El juguete nuevo que representa lo infantil y se le entrega a la niña porque como símbolo de que ha perdido justamente esa etapa y está entrando en una más, ¿no? Entonces hablábamos de todo lo que significa y lo que implicaba la fiesta de los 15 años, incluso como una tradición occidental europea y entonces decíamos, sí, pero el baile en Europa de este tipo era para presentar a las mujeres que estaban ya en una etapa o dispuestas ya familiar, social o culturalmente a ser casaderas, a casarse, a elegir una pareja, elegir un matrimonio, ¿no? O sea, ya sea por conveniencia, por gusto, ¿no? Entonces, pero hablamos y es esta parte de la herencia y la fusión que tenemos de nuestras prácticas culturales, ¿no? Entonces, en la fotografía que ustedes tienen de blanco, que está en blanco y negro, hablábamos del Halloween, del Samaín, ¿no? De las culturas nórdicas, cómo comienzan a hacer un ritual para ahuyentar en fechas determinadas a los muertos y de ahí es posible que provenga el origen o que sea el origen del Halloween, ¿no? Y era todo también un ritual de creencias o donde se manifiestan las creencias, donde se tenían que poner una ofrenda, o sea, las ofrendas no son necesariamente tradicionales típicas de las culturas prehispánicas, ¿no? Sino también otro tipo de culturas hacía ofrendas y en ese sentido la ofrenda era para alejar a los muertos y que nos llevaran a los niños, ¿no? En las culturas nórdicas. Y de ahí el catolicismo, cristianismo, comienza, la gente, lo que platicábamos era que la gente permanece con ese tipo de creencias, ¿no? O sea, no, esas creencias no se cambian de una situación a otra, sino permanecen como parte de la cultura, solo que se van transformando. Y entonces lo que decide hacer, por ejemplo, el cristianismo, la Iglesia Católica, es fusionar esas fechas porque ante el paganismo, digamos, ante lo que no se podía luchar con ese aspecto, con ese fin de quitar las costumbres y las creencias que la gente ya tenía, pues lo que hace es fusionar incluso hasta las fechas de religiosidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que se hizo en el proceso de conquista y colonización, sobre todo en las culturas de Mesoamérica y Centroamérica, aquí en América, ¿no? Entonces, cómo se fusiona una creencia de una religión que es politeísta a una que es monoteísta, impuesta, y entonces la gente no deja de creer en lo que viene pensando y construyendo a lo largo de muchos años, siglos incluso, ¿no? Entonces no es nada más de, hoy ya no vas a creer en nada, porque yo te digo que la verdad es esta, sino es toda una transformación y esa transformación, hay estudios muy interesantes que hablan acerca de la transformación de esa religiosidad politeísta a la adoración de la santería, ¿no? Que es algo que probablemente la Iglesia Católica ha querido en nuestro país, ha querido, y en América Latina, ha querido contrarrestar, ¿no? Como esa adoración, ¿no? La idolatría, ¿no? A las imágenes, pero se tendría que entender entonces, no lo digo por la Iglesia Católica, sino digo entre el análisis filosófico, social y cultural, antropológico, que esa es parte de una cultura que se va transformando y se va fusionando con otras tantas. Pero lo interesante que decíamos acá era cómo le atribuimos simbólicamente un significado a, a los objetos, a las imágenes, porque hay una fuerza ahí o hay una energía que no que todavía perdura y que no se puede comprender y que no se puede explicar, digamos, incluso a partir de la ciencia, y se convierte, esas creencias, esos pensamientos se convierten en rituales
se convierten, que podría parecer magia, ¿no? Se convierten en rituales y en ceremonias, se hacen ceremonias, y entonces probablemente podría también convertirse o empezarse a gestar una religión, ¿no? Y entonces hablábamos de la cultura oriental, que es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Que también tienen una serie de ritos, de creencias, de ceremonias, en cuestión del matrimonio, en cuestión a las mujeres, específicamente en la etapa de la juventud, etcétera, ¿no? Y entonces hablábamos también de una ceremonia, de un ritual en Indonesia, en África, en América Latina, que también se da, y que ahora ya también se está extendiendo a Europa por la migración y a Canadá, por ejemplo, ¿no? Y entonces hablábamos de la ablación femenina, ¿no? La mutilación genital de las mujeres, como les cortan, les cosen los labios, les cortan el clítoris, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de ablación. Y entonces, no lo hablamos, sí, podremos pensar que es un horror, ¿no? Inmediatamente desde únicamente lo social y desde la cultura predominante que tenemos, pero ha sido parte que para nada apoyo, ¿no? En esta situación, la mutilación genital, pero lo que analizábamos era la creencia que hay detrás de ello, ¿no? Que se convierte en rito, ¿no? Entonces eso lo retomamos en ese aspecto, ¿no? No para determinar nuevamente si esas acciones están bien o están mal, ¿no? Entonces solamente podría ponerlo en la mesa, reflexionarlo, pensarlo, y que evidentemente es una situación, lo que comentábamos, que para muchos puede ser salvaje, ¿no? O es salvaje porque tenemos una carga de pensamiento distinta a lo que estas personas hacen, porque incluso decían, no, es que a las mujeres no se les puede hacer eso, y lo que analizamos era justo esto de las mismas mujeres, las mismas madres, abuelas, tías, las mujeres de la comunidad, de la tribu, son las que hacen el acto, las que cortan, las que mutilan los genitales de las niñas o de las adolescentes, ¿no? Entonces se hace como una ceremonia y como una creencia que es totalmente sociocultural, ¿no? Entonces analizamos todas estas cuestiones. Entonces la magia, partiendo de que es una cuestión socioantropológica, digamos, entonces retomamos, ¿no? O sea, el mago, la magia hace o hace nada o casi nada, hace una serie de situaciones ahí de trucos, digamos, pero hace creer que está haciendo todo, ¿no? Y el poder que le damos al funcionamiento de la magia, eso es lo que importa. O sea, no es propiamente el ritual que voy a hacer y voy a mezclar algo y me voy a pasar el huevo y me voy a pasar esto, sino, no sé si han escuchado, hasta platicamos, ¿no? De la palabra o de la expresión, ten fe, ¿no? No nada más es la fe religiosa católica, ¿no? Sino ten fe, cree en ello, ¿no? Y entonces tú le das esa creencia, o nosotros le damos esa creencia, y entonces lo que se decía es tanto más fácilmente cuanto que pone al servicio de la imaginación individual las fuerzas que no nada más son individuales, sino son ideas colectivas, ¿no? Fuerzas e ideas que son totalmente colectivas, o sea, no solamente quedan como un mero truco individual imaginario que se queda ahí, sino que se le da un poder que es cultural, y eso es lo que hace el funcionamiento de la magia, ¿no? Así como en la santería creemos que al matar, o se cree que al matar una gallina, un animal que le has otorgado tu creencia, van a suceder cosas o van a dejar de suceder cosas, ¿no? Y entonces preguntábamos aquí, ¿y la ciencia entonces qué es lo que dice al respecto? Pues la ciencia comienza a separarse. La magia ya no está dentro del análisis o probablemente cierra o rompe con el análisis del pensamiento filosófico, y más aún con el pensamiento que es totalmente científico. Pero entonces podríamos decir que eso no es digno de ser estudiado desde la filosofía. No, porque lo que decíamos en la primera diapositiva, en la primera imagen,
partimos de que la magia es una actividad del pensamiento humano, y entonces como parte del pensamiento humano, entonces podríamos señalar que le corresponde también a la filosofía analizarlo, estudiarlo, reflexionarlo, debatirlo, ponerlo en la mesa, ¿no? Porque al final es parte de esa, es como Dios, ¿no? Como parte de la religión. No podemos verlo, que lo platicábamos, no lo podemos ver igual que los pensamientos, pero existen como parte de esa construcción de los seres humanos, del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Sin necesidad de decir existe o no existe, porque yo no lo he visto, ¿no? Y a ver, quiero que se abra el cielo y que salga Dios, ¿no? Como en la imagen, ¿no? Entonces, era interesante, o es interesante lo que estábamos analizando. Pusimos estas imágenes de una representación, ¿no? de la magia y cómo era vista, porque retomamos incluso la etapa de la Edad Media, donde las mujeres eran vistas como o señaladas como brujas, cierto tipo de mujeres, por ejemplo, que se salían, digamos, de un orden social o cultural, ¿no? Eh, y entonces se les decía que tenían una fuerza sobrenatural, ¿no? Una fuerza de brujas. Y entonces fue la cacería de brujas y se les hacían inspecciones, ¿no? Totalmente en el cuerpo. Había todo un estudio supuestamente acerca de cómo las brujas poseían los cuerpos de las mujeres, ¿no? O tomaban esa forma y porque había un poder sobrenatural en ellas, ¿no? Entonces retomamos esa imagen y lo explicamos desde esa perspectiva, y retomamos también una imagen de la tribu Yoruba desde África, desde sus orígenes, y cómo se convierte, lo que decíamos, está en una fuerza, no nada más una creencia, una imaginación y una fe individual, sino que la magia está al servicio, o esos trucos que pensamos que pueden servir o podemos creer en ellos o no, pero están al servicio de unas fuerzas y de ideas colectivas, ¿no? Y eso va también delimitando o va formando lo que decíamos en este momento, la parte de la religiosidad. Y entonces decíamos, la religión es distinta, ¿en qué sentido? ¿No? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre la magia y esos trucos que dice la magia hace como, hace casi nada, pero lo da todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una creencia. Pues en la religión también hay creencias y hay ritos y hay ceremonias, no en cada una de las religiones. Y entonces lo que decimos, ¿cuál es la diferencia? Que las religiones, por ejemplo, en algún sentido, invocan a seres que son sobrenaturales y son más elaborados, ¿no? O sea, tienen preceptos, tienen lineamientos, son todas unas instituciones de creencias, esas creencias ya institucionalizadas, ya escritas, ya formadas, ¿no? Primero a lo mejor desde una parte convencional y desde una parte mítica o mitológica, y entonces posteriormente se elaboran y se estructuran de una forma distinta, ¿no? Con ya preceptos específicos. Y entonces aquí en este sentido decimos la magia es más libre, ¿no? Pero también hablando de las fuerzas buenas y las fuerzas malas, ¿no? Benévolas, buenas y malas. Entonces aquí decimos cómo se van separando, pues vamos separando lo que está bien y lo que está mal. Y entonces eso es magia, la magia negra, la brujería, la santería, le llamamos todavía, en nuestro país le llamamos brujería, no es que me hicieron brujería, es que alguien me duele la espalda, es que alguien me está haciendo el daño, me está haciendo el mal, me está haciendo algo, ¿no? Porque hay una creencia todavía del vudú, ¿no? A pesar de que estamos marcados en una sociedad totalmente posmoderna, y que podría pensarse, ¿no? Aquí ya todo es científico y se comprueba y eso no existe, ¿no? Pero todavía existe en nuestro país, por lo menos, existen un montón de creencias relacionadas a la magia, a los poderes sobrenaturales, que no necesariamente están asociados a la religión. Hablo de la religión predominante, el catolicismo en nuestro país. Digo predominante, pero también sabemos que está perdiendo fuerza y que la santería, por ejemplo, está retomando mucho más fuerza en cuanto a seguidores, y están construyendo nuevas formas, nuevas creencias, ideas, y también parten de esto, ¿no? De lo que platicábamos,
de la parte del pensamiento humano y de las creencias que se ritualizan, se hacen ceremonia. Antes esto estaba súper mal visto y hoy en la calle ya puedes ver, sobre todo en algunos barrios específicos, puedes ver ya a la gente que viene toda de blanco con sus collares, los collares de San Judas, por ejemplo, ¿no? Que vean, es como una adhesión a la religión católica, pero también tiene su propia creencia y su propia adoración a una imagen, ¿no? Entonces, esta es la parte de la idolatría de la que platicábamos hace un rato, que decíamos, al final no se ha podido quitar, ¿no? Y que así se ha criticado bastante en el catolicismo y en nuestro país específicamente, justo porque se dice, pues entonces eso no pertenece al catolicismo, eso no se acepta, porque incluso en la religión católica hay como lo que vemos en la política, ¿no? Están también las creencias que son de tipo conservador y otro tipo de creencias que son más liberales, ¿no? Entonces están como también diferentes posturas del catolicismo. Entonces hablábamos del catolicismo porque es la religión predominante en nuestro país, pero hablábamos también de otras religiones. Hay varias religiones, hay muchas religiones, ¿no? No solamente porque en nuestro país sea la predominante, dejamos fuera las demás, ¿no? Pero el budismo, hablábamos del budismo, ¿no? Los musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes religiones elaboradas, cada una con sus propias creencias, sus propios preceptos y sus propios ritos, ¿no? Y en nuestro país hablamos de que también ya viene la fecha, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, o sea, si tanto se ha perdido, digamos, o podríamos separar que la magia está separada de las religiones, pues podríamos darle o reorientar esta parte, por ejemplo, de los rituales y las ceremonias hacia los santos, como lo platicamos ahorita con San Judas o con la Virgen de Guadalupe, que todavía hay cierto tipo de creencias y se les atribuye una fuerza sobrenatural a estos seres bajo una imagen, y el significado de ello, decíamos, al final eso está vinculado a la magia, ¿no? Al poseer el carácter, digamos, simbólico y de significado que uno le otorga a eso, ¿no? Y hablábamos del tótem, ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Entonces, decíamos cómo está o cómo comienza esta construcción cultural, antropológica, de la religión, de la religiosidad y de la magia, ¿no? Y que de repente se van fusionando y no sabemos dónde empieza una, dónde termina la otra, ¿no? Entonces decíamos, uno de los rituales más antiguos y donde comienza justamente la cultura, y este vestigio de la cultura antes, incluso que la escritura, era la adoración a los muertos, ¿no? Y la adoración, pero además el ritual de enterrar a una persona que ha muerto. ¿Por qué? Porque el enterrarlo comenzaron colocar, los antepasados comenzaron a colocar las marcas, digamos, ¿no? Collares, pulseras, flores, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿con qué sentido? Porque a este collar, a esta pulsera, le da cohesión, o sí da cohesión al grupo, une a los grupos, ¿no? Entonces, si alguien más veía o se daba cuenta que esa persona que después encontraban los restos y traía ciertos amuletos, por ejemplo, ¿no? Traía amuletos, traía ahí la pulsera, traía el collar, traía las flores, traía ciertas marcas, ¿no? En el cuerpo, en los huesos, etcétera. ¿Qué sucedía? Había un reconocimiento de la tribu, del grupo, ¿no? De la comunidad. Entonces decíamos, esos rituales van dando cohesión, van uniendo a los grupos desde la parte de la cultura. Entonces uno de los rituales donde comienza justo esta construcción de la cultura es la adoración a los muertos, que es sumamente antigua y que cada una de las culturas hemos o ha desarrollado sus creencias. Y entonces, a partir de ello, comienza una división de la realidad, de todas las realidades, digamos, independientemente del espacio o el lugar donde nos encontremos, entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y ahí comienza a delimitarse la parte de la religión y lo que va quedando en el truco, en la magia,
¿no? Entonces hoy mucha gente, por ejemplo, actualmente para nosotros los magos, es como esa parte de los trucos, ¿no? De wow, ¿no? Y sí existe, porque pero además los magos también deben creer en ello, ¿no? A pesar de que son trucos, hay toda una creencia de cómo hacen el trabajo los magos, ¿no? Y ya después va el rollo perfilando hacia solo los trucos circo y estas cuestiones, ¿no? Pero comienza a separarse esa realidad, ¿no? Como lo veíamos. Yo creo que un ejemplo muy importante para señalar esto el proceso de conquista y colonización en nuestro país, cuando llegan una nueva cultura, cuando llegan los españoles a nuestro país, llega una nueva cultura y empieza a infundir sus creencias católicas, religiosas, y entonces yo les comentaba a los compañeros, a las compañeras, pues que no dejas de creer al mismo tiempo, o sea, vas haciendo las dos cosas, o van haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si tu vida está en riesgo, ¿no? O te matan porque no crees en un solo Dios, sino crees en el catolicismo y hay una amenaza y entonces dices, sí, pues sí creo, ¿no? Sí creo en Dios. Y no nada más todos fueron bajo una amenaza, o sea, la prueba también de hoy, de ese proceso de transformación cultural, es el porcentaje del catolicismo del que hablábamos, de los feligreses, de la gente que sigue creyendo en esa religión, ¿no? Y entonces, y que todavía que a pesar de que pierde fuerza, todavía es predominante. Y entonces hablábamos de ese ritual, pero también decíamos, ¿y dónde queda todo eso que milenariamente habías creído, en lo que habías creído? Pues ahí permanece en el pensamiento de los seres humanos, solamente que se va transformando, pero hay cosas que quedan en lo profano y hay cosas que quedan en lo sagrado, ¿no? Y entonces no hay otra idea, o al catolicismo no le queda otra idea que aceptar esta forma, desde mi punto de vista, del nuevo catolicismo, ¿no? O sea, esa mezcla y esa fusión milenaria de lo politeísta hacia al monoteísmo, a la creencia de un solo Dios, incluso de Cristo, ¿no? No nada más de ese Dios, sino de Cristo. Y entonces, que son dos cosas diferentes, y entonces empieza esta fusión, ¿no? Que no nada más fue en cuerpo, sino fue en alma y en espíritu, ¿no? Por eso le llaman la conquista espiritual, ¿no? O sea, justamente por ello. Entonces, ahí comienza esa situación, ¿no? Y entonces decíamos que la magia relige a las personas, ¿no? O sea, si hablábamos de que la religión era una construcción más elaborada, que tenía preceptos, que tenía leyes, que tenía lineamientos, ¿no? Situaciones, al final, por ejemplo, el hecho, el solo ritual de enterrar a los muertos, de estas ceremonias que son colectivas y que muestran una capacidad de agrupación, de agrupamiento de los seres humanos, o sea, de cohesionarse, de fusionarse. Entonces, por tanto, digamos, y comienza esta delimitación de las religiones, no nada más ya como una creencia individual, ¿no? Sino colectiva. Y entonces la gente lo sigue haciendo. Y tanto es así que poníamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos acá y elegimos esta imagen porque hablábamos del Xoloescuincle, ¿no? O sea, cómo incluso esa magia y esa creencia se fue perdurando y hasta hoy es parte de nuestras prácticas culturales y cuáles, que también se ha ido perdiendo un poco, que es la comida con los seres cercanos, ¿no? Y por qué poníamos esta imagen por el Xoloescuincle, porque por ahí preguntaba o me hizo recordar en una sesión de la semana que si el Xoloescuincle era realmente que se comía, ¿no? Y si se lo comían porque se consideraba que tenía poderes especiales, ¿no? Y entonces se comían a los Xoloescuincles. Entonces, al perro pelón, al perro rata que le han llamado, ¿no? Que uno de sus compañeros es el chihuahua actualmente, ¿no? Más pequeño y todo, pero tienen como el mismo origen, o parece que son del mismo origen, ¿no? Y entonces, no digo que sean lo mismo, ¿no? Y entonces decíamos, el ritual, por ejemplo, de compartir la comida crea, o sea, estábamos hablando del ritual del Xoloescuincle, ¿no? Porque era sagrado y todo, pero incluso decimos todavía actualmente, ¿no?
estás tomando, estás comiendo los sagrados alimentos, ¿no? Y se hace todavía un ritual, no todas las familias, pero todavía, Señor, bendice nuestros alimentos, tal, 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 y todo lo demás, y ya comenzamos a comer. Es un ritual que dio cohesión, que fusionó a los grupos, que incluso que dio la parte de permanecer a la etnia, a la cultura, ¿no? Esa es una de las, es una pauta para permanecer esas creencias, o para que permanecieran esas creencias, ¿no? Y que también al mismo tiempo se permaneciera la etnia, la cultura, la comunidad, ¿no? Entonces decíamos, tanto tenemos permeado esta magia y esta religiosidad que decimos el día de hoy, y esta creencia a lo sobrenatural, que aunque seamos científicos, ¿no? Que tengamos otro tipo de pensamiento, aún decimos, ¿no? Algunas frases como el sol amanece, ¿no? Dándole un significado propio al sol, ¿no? O sea, como esa vida y esa simbología, incluso la energía que nos irradia, ¿no? Como decimos, eso me da energía. Y voy, y mucha gente de nuestro país viene, extranjeros y mexicanos también, van y viajan a las pirámides del Sol y la Luna en el equinoccio, y en los solsticios, ¿no? Cuando llega la primavera específicamente, a recibir esa energía, porque se le atribuye al Sol esa parte de la simbólica, del significado del ritual y de las creencias, ¿no? O incluso, por ejemplo, también decimos, los hechos hablan, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Como parte también de esa situación. Ahí velo, o sea, te está diciendo que sí existe, esa magia o esa religiosidad, que no es lo mismo, pero esa magia, esa religiosidad está plasmada en ese pensamiento, y ahí está, ¿no? O la vida estafa, ¿no? O sea, como a pesar de que lo utilizamos de una manera muy común y que no se reflexiona ante ello, le damos atributos a esas cuestiones que son sobrenaturales, ¿no? Y entonces, decíamos, la magia suscita y consolida también sentimientos en este sentido, ¿no? Y hablábamos de los sentimientos y las emociones, ¿no? Porque no nada más en el ritual de los muertos, decíamos, no nada más es que se reconociera al grupo. Por ejemplo, mucho se nos ha dicho que la pintura rupestre era para mantener la memoria colectiva, ¿no? O sea, y hay estudios históricos incluso, ¿no? Para dejar una marca hacia el otro. Pero también es cierto que hay otro tipo de estudios y que también es probable y suena bastante lógico, hablando de uno de los terrenos de la filosofía del razonamiento, que las personas también hacían o pintaban en las cuevas, en las piedras, parte sí para plasmar el hecho, pero probablemente no necesariamente para dejar el vestigio a generaciones futuras, ¿no? Que ese es, digamos, el plus, y que está intencionado y todo, ¿no? Pero le poníamos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando ustedes llegan y se pintan la pierna, ¿no? Yo he visto muchas chicas que están en clase y se están pintando la pierna y están haciendo sus figuras y hacen florecitas y hacen esto. O sea, desde mi punto de vista funciona más o menos así. Esas imágenes que ustedes están plasmando en las manos, en la pierna, en el tatuaje y todo, no necesariamente lo hacen para dejar vestigio de algo en el futuro, sino lo hacen en el momento, a lo mejor de manera irracional, o sea, solamente es el aburrimiento de la clase y te empiezas a pintar, pero algo se está dando dentro de tu pensamiento para que hagas eso, ¿no? Algo para que cuando en el cuaderno, en la parte de atrás, empieces a escribir, empieces a dibujar, o sea, no necesariamente lo haces para que el otro lo lea, ¿no? O para que el otro lo vea, como se hace en el arte, ¿no? Sino que emana una parte de tus sentimientos, de tus emociones o de tu pensamiento en general. Emana de ahí. Y entonces, en ese sentido, platicábamos de la parte de lo de la pintura rupestre,
por eso hablamos de esto, de que la magia consolida sentimientos o suscita sentimientos, invoca, ¿no? Invoca sentimientos, emociones. Y por ejemplo, ahí decíamos, porque era necesario un ritual. Y yo les decía a sus compañeras y compañeros el día miércoles, se imaginan el valor que se debe tener para poder matar a un animal de las dimensiones del mamut, ¿no? O más grandes, incluso que al ser humano, ¿no? O sea, porque además el ser humano de antes no tenía las dimensiones de hoy como, no, como yo, ¿no? Por ejemplo, somos pequeños, ¿no? O sea, justo era eso, medían la estatura promedio 1,40, 1,50, ¿no? El neandertal, estamos hablando del neandertal, ¿no? O sea, que el neandertal fue el primero, ni siquiera fue el Homo sapiens, ¿no? Que decimos, es que fue el Homo sapiens por eso les decía que el ritual de los muertos fue incluso mucho antes de la escritura, un ritual, un proceso cultural que empezaba a consolidar grupos y que daba signos, o que era el signo visual, digamos, lo visible de la formación de una cultura diferente al resto de los animales, o digamos que es el inicio, el principio, el origen de la cultura, ¿no? Y no fue el Homo sapiens, fue el Neandertal, ¿no? Y entonces decíamos, ¿por qué invocas lo que les comentaba? O sea, el valor que requiere una persona para poder enfrentarse a un animal muchísimo más grande y más fuerte que él, ¿no? Y entonces decíamos, empezaban también la serie de los ritos, de las ceremonias y la creencia en lo mágico religioso. ¿En qué sentido? Me hago un amuleto. Y ya había amuletos, ¿no? Ya se empezaban a hacer como ahora ustedes lo hacen, les ponía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo le demuestran el amor a la persona que quieren, ¿no? Para ustedes muchas veces le voy a hacer una pulsera, ¿no? Le voy a comprar tal cosa. Y ese es mi amuleto, va a ser nuestro amuleto del amor, etcétera, ¿no? Entonces, porque se le otorga a ese objeto, se le otorga una idea, un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Eso es magia, ¿no? Eso es magia. Entonces no nada más queda la magia dentro de lo que decíamos del truco, que necesita una explicación. A ver, enséñame cómo lo hiciste, ¿no? Pero están depositando simbólicamente un sentimiento y una creencia en ello. Así como estas personas depositaban sus emociones, sus sentimientos, los depositaban justamente en la parte del amuleto para poder enfrentarse a ella, su coraje, su miedo, ¿no? O sea, ¿cómo haces que ya no tener miedo, o sí tenerlo, pero al final enfrentarte a un animal muy grande y cazarlo? ¿Cómo le haces? Bajo un ritual, ¿no? Me doy el valor, háganme, yo soy el valiente o la valiente, ¿no? Entonces, píntenme, decórenme, háganme, denme su energía y todo, porque hoy voy a traer comida, ¿no? O sea, o voy a casa. O sea, entonces, esto, decíamos, entonces la magia está integrada por ceremonias de deseos, ¿no? O sea, quiero algo, y es lo que hoy hace la santería, desde mi punto de vista, ¿no? La santería, ¿qué es lo que hace? O sea, independientemente de si es mala o buena, ¿no? Y eso sigue siendo magia y sigue siendo parte del ritual, ¿no? Quiero casarme, pero no quiero casarme con cualquiera, me quiero casar con esta, entonces voy con el brujo de Catemaco, con el chamán, etcétera, y que me haga todo un ritual, ¿no? ¿Y qué necesito de esa persona? Necesito su esencia, necesito su cabello, o sea, la gente cree en ello, ¿no? Entonces, así como de la misma manera que cree en la religión, ¿no? En esos preceptos que decíamos que son más elaborados, pero al final parten de esta forma de dividir a la realidad entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo que puedo ver, lo empírico, lo observable, y lo que no se puede ver, ¿no? Lo que no se puede explicar. Entonces, la magia está integrada por este tipo de ceremonias que son deseos internos, individuales, y que no estamos hablando del deseo como algo sexual, sino del querer obtener, querer llegar, querer hacer esto, algo, ¿no? Algo determinado. Entonces, por eso hablábamos de la pintura rupestre en ese sentido, ¿no? Que también es parte de esta ceremonia y de este ritual, y que no necesariamente se hizo como un vestigio para dejar fe de que estaban ahí los grupos, ¿no? Que también había marcas, ¿no? Que están también sumamente estudiadas por los historiadores,
que son los expertos en el tema, ¿no? Y ahí estaría interesante que le preguntaran, ¿no? A sus profesores de historia justamente esto, ¿no? Yo lo hablo desde la parte de la antropología, la filosofía, como esta forma que estamos viendo, incluso hasta lo social, porque mi formación más académica es en torno a ello, ¿no? Pero estaría interesante que lo analizáramos desde la parte histórica, ¿no? Como se ha venido manifestando. Pero en realidad, o sea, los amuletos y todas estas cuestiones culturales también integraron las emociones porque a lo que les decía, les da valor, les da cohesión al grupo, los forma. Imagínense también hasta me imagino que una especie de situaciones para identificar, ¿no? Al otro, si muere, o sea, etcétera, ¿no? Incluso hasta el honor y hacerle el honor a una persona que ha muerto por enfrentarse ante un animal con estas características y estas dimensiones, ¿no? Entonces, hablábamos ya del ritual del que estamos hablando, de las ceremonias de los Yoruba, pusimos especialmente las imágenes de los Yoruba, de cómo le atribuyes una creencia, un pensamiento a un objeto. Y en este sentido, puede ser muy cruel. Las imágenes son bastante fuertes, sobre todo para las personas defensoras de los animales, ¿no? Que tienen toda la razón y todo el derecho de manifestarlo. No, porque sí es bastante cruel, ¿no? Se suponía que bajo el término racional, etcétera, la única forma que podemos matar a otro ser vivo es porque vamos a obtener un beneficio de ello para comerlo, ¿no? Y eso está probablemente bien, ¿no? Independientemente de lo bueno o lo malo, eso está bien, pero hay gente que no está de acuerdo con ello en maltratar hacia los animales, ¿no? De la forma en la que lo hacen. Pero lo que estamos analizando acá es, y por eso el contraste de la imagen, ¿no? Acá el contraste de la imagen del sacrificio humano, ¿no? Que podríamos decir, y el argumento es válido, ¿no? Es decir, o sea, bueno, el humano decidía, ¿no? Porque había una cultura y una construcción, sacrifíquenme, ¿no? Yo me pongo para que adoremos a los dioses, para que llueva, ¿no? Porque además mi sangre es buena, etc. Yo me propongo, ¿no? Pero en el caso de los animales puede ser bajo no, la sociedad actual pues bastante cruel, ¿no? Como se hacen todos los ritos, ¿no? Pero al final decíamos, lo que les comentaba, es un pensamiento, es una creencia materializada en un objeto, y en este caso el objeto es el animal. Espero que ya se entienda más el ritual, la ceremonia, y la magia y la religión. Y el ritual es darle ese sentido al objeto, darle ese significado al objeto, y entonces con base en ello se hace toda la ceremonia y detrás de ello hay una creencia y una existencia de algo, ¿no? De la bondad o de la maldad hablábamos, ¿no? Ya empezamos a delimitarlo de lo que ustedes ya conocen, que es la ética, ¿no? Y entonces los ritos de los Yoruba, incluso decimos, son tan fuertes, vienen de los Yoruba desde África, en esta fusión con la cultura mesoamericana y centroamericana, y que se expande por toda América Latina. Y entonces, tanto es así que hasta Fidel Castro, por ejemplo, era creyente de los Yoruba, ¿no? Hay todo un documental ahí que se hizo, y él asistía a todos estos ritos y todo lo demás, ¿no? Entonces vean cómo permean este tipo de creencias mágico-religiosas hasta hoy en día en las culturas, o en una cultura que aparentemente es totalmente científica y objetiva, ¿no? Y está permanente ahí. Entonces, vean, ¿no? Y ahora ya es más común, incluso hasta en la escuela yo los he visto que llegan con sus collares, de repente llegan todos vestidos de blanco y encima el uniforme porque hay un ritual de iniciación, etcétera, ¿no? Entonces eso, o muchos faltan a la escuela porque no puede salir a la calle, etcétera, ¿no? Entonces eso está todavía permeando más, y a lo que decíamos, este tipo de creencias son las que está desplazando al catolicismo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, y son una vertiente, o hay algunos que están fusionados, no dejan de creer en una cosa, pero también son santeros, ¿no? Y están fusionados. Y finalmente, lo que platicábamos, el principio de la realidad mágico-religioso, no nada más, o la magia, digamos, no nada más la podemos entender desde estos rituales que es evidente que tienen algo de sobrenatural, sino incluso, por ejemplo, poníamos esta imagen, que esto es el origen es Chalma, y decíamos, es de la misma manera, vean hasta arriba, o sea, a mí me impacta esta imagen, ¿no? Una iglesia
donde hasta arriba tiene una bandera de nuestro país, ¿no? Y entonces vean cómo funciona la parte de otorgarle a un objeto, a algo material, un significado sobrenatural y un significado del pensamiento humano, ¿no? En el caso de la bandera, si tú le faltas el respeto a la bandera, es como si le estuvieras faltando el respeto a la patria. Se dan cuenta de esa materialidad del objeto y del pensamiento de que se le atribuye a eso, de esa magia, de ese poder, ya no magia, si ya no le quieren llamar magia, de ese poder que se le atribuye, ¿no? Mucha gente dirá, es una sola bandera, es telita, ¿no? Y la puedo quemar. Y no, pero el significado que tiene la bandera es lo que interesa. Así como si ahorita poníamos el ejemplo, ¿no? En clases, y yo vengo y rayo acá a la Virgencita de Guadalupe, entonces mucha gente dirá, la maestra, ¿no? O sea, está haciendo sacrilegio, que la quemen. O sea, ¿cómo es posible que le haya faltado el respeto a la Virgencita de Guadalupe? Lo hice sobre la imagen, ¿no? Pero evidentemente la imagen tiene una connotación y una carga simbólica, cultural, más fuerte todavía. Y entonces decíamos, de esa misma manera es que no se ha podido quitar lo que decíamos hace un rato, la idolatría de los mexicanos, por ejemplo, a todas las imágenes y a todos los santos, ¿no? Porque hay un significado más profundo, así como lo sigue haciendo la gente en Chalma, cuando va y que se van arrodillados, se van acá, o sea, todo eso, porque es todo el ritual, y uno podría decir, ay, no porque te vayas hincado te va a ir mejor, o no porque te vayas de tal manera, o te vayas aquí desde la Ciudad de México hasta Chalma en bicicleta y te tardes 4, 5 horas, 6, te va a pasar esto, ¿no? Pero lo hacen en dos formas, en agradecimiento y en la forma de las peticiones. En Guatemala también hay un lugar muy similar al de Chalma, como lo conocemos acá en México, donde la gente va y pide por el señor de Chalma, allá es el propio santo, y entonces en todo el mito mágico religioso, ¿no? Entonces vean, incluso por ejemplo, vean cómo es la idolatría y que no se ha podido quitar en México, que ahora en el día de la Guadalupe va a estar cerrada la basílica, ¿no? Y la gente ya estaba protestando, diciendo que cómo era posible, ¿no? Que se quitara eso. Pues ese es el principio de la realidad mágico-religiosa, ¿no? Y entonces la ciencia queda totalmente fuera de ello, ¿no? Porque no se puede comprobar, no se puede ver, no se puede observar. La ciencia es objetiva y esto es totalmente subjetivo, parte del sentimiento, el deseo, la emoción del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, chicos, chicas, esto es lo que estuvimos viendo esta semana. Espero que haya sido claro. Nos vemos el próximo miércoles y espero que se encuentren muy bien.